de la Asociación Médica Peruana, y además quisiera felicitar a Foro Salud por participar en un momento de coyuntura importante para el país, cuando se decide el destino y la salud de los peruanos por los próximos 30, 40 años. Quisiera expresarles también que una reforma de salud debe tener en primer lugar como norte un gran consenso social, un gran debate, hecho que a través de una delegación de facultades al Ejecutivo se ha permitido que el Ejecutivo plantee una reforma sin siquiera los actores conozcan cuál es el norte, cuáles son las características, cuáles son las orientaciones que esta reforma tiene. Quiero expresarles también que a mí me cupo el honor de dirigir un grupo de trabajo desde la Comisión de Salud del Congreso de la República, donde pudimos articular con 33 organizaciones sociales y gremios sobre el norte, las falencias que hay en el sistema y el norte al cual debería apuntar una reforma de la salud. Sin embargo, ese trabajo infructuoso se ha quedado en la agenda del Pleno para simplemente la votación final, y contrario a lo que dice el reglamento del Congreso, cuando ya tienes en agenda del Pleno un proyecto de reforma del sistema, le otorgaron facultades al Ejecutivo para legislar en esta materia de reforma del Sistema Nacional de Salud. Yo voy a referirme, la siguiente lámina por favor, voy a referirme al análisis del decreto legislativo 30.073, cuya autógrafa fue el 17 de julio, pero que fue publicada el 9 de agosto del 2013. Eso significa que el plazo para las facultades es de 120 días y hasta anoche faltaban 11 días y el día de hoy ya faltan 10 días solamente para que se cumplan el plazo de facultades denegadas. Hasta hoy han promulgado 3 decretos legislativos. La siguiente. Quisiera analizar parte por parte este decreto legislativo, porque ya desde la autorización que el Congreso de la República le otorga al Ejecutivo, ya se ve con toda claridad cuál es la orientación de reforma que ofrece el Poder Ejecutivo. ¿Cuál es la dinámica, la mecánica? El Poder Ejecutivo plantea un proyecto de ley que solicita facultades para legislar en materia de salud y explica en qué áreas, en qué materias y por cuánto tiempo. El Congreso recibe eso, elabora un dictamen, se llama, una resolución, y en función se vota en el Pleno y se le otorgan las facultades. Quiero decirles que las facultades quedaron empatadas y el presidente del Congreso dio voto dirimente para otorgar facultades. Así ha sido de difícil la votación. El primer punto que plantea esta reforma es la reorganización del Ministerio de Salud. Y aquí, como señalo claramente, de acuerdo al artículo 76 del reglamento, no procede dar delegación de facultades para leyes orgánicas. Y en consecuencia, las leyes del Ministerio de Salud son leyes que crean organismos. Leyes orgánicas, en consecuencia, son leyes especiales que no pueden tener delegación de facultades. La siguiente. El segundo tema es la modernización del Sistema Nacional de Salud. En esta modernización del Sistema Nacional de Salud también se señala que es al amparo del artículo 62 de la Constitución Política del Estado. Si uno revisa el artículo 62 de la Constitución Política del Estado, véanlo subrayado en la pizarra, verán ustedes que se habla de contratos ley. Es decir, que el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. Y estos contratos ley no pueden ser modificados legislativamente sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente. ¿Qué significa esto? Que firmado el contrato
de otorgamiento de concesión o de asociación público-privada al amparo del artículo 62 de la Constitución, estos contratos no los puede modificar nadie, ni siquiera el Congreso de la República, porque lo que se da en esto son salvaguardas para promover la inversión privada. ¿Qué antecedentes tenemos? La ley de hidrocarburos en el Perú, las concesiones en hidrocarburos, tenemos la de telefonía y tenemos la de energía eléctrica, que son áreas que en su momento, en los años 90, cuando había una situación de inestabilidad política enorme, el capital transnacional pedía garantías explícitas para poder invertir en el Perú, cosa que el país no ocurre hoy. Hoy, al contrario, el Perú ya es un país que ofrece garantías por su propio desarrollo. El inciso C habla de la modernización de las inversiones públicas en salud. Aquí se refiere a salud. Dice inversiones públicas, pero también a salud. Y hace una mención explícita porque salud, como ustedes saben, tiene el artículo 12 de la Constitución Política, que señala que los fondos y reservas de la Seguridad Social son intangibles y los recursos se aplican en la forma y bajo la responsabilidad que señala la ley. ¿Eso qué significa? Que tiene que ser una ley del Congreso, o en este caso un decreto legislativo que señale cómo se va a gastar la plata de salud. O sea, ya tiene facultades para eso también, a eso me refiero. Inciso D, política integral de remuneraciones. Aquí se ha debatido mucho, yo solamente voy a decir lo siguiente, que se ha promulgado el decreto legislativo y aquí se ha excluido a salud. Se ha excluido a los técnicos administrativos que de hecho son asistenciales porque trabajan en los servicios asistenciales, y se ha excluido a los trabajadores del Instituto Nacional de Salud y otras instituciones que si querían unir en un solo régimen laboral para hacer lo que es igual función, igual remuneración, ese objetivo no se ha cumplido. Y al contrario, han señalado entregas y compensaciones económicas cuando la Constitución Política del Estado habla de remuneraciones. En consecuencia, no es un tema solo de términos, sino es un tema real de contenido que se está violando flagrantemente la Constitución del Estado. Pero no solo eso, en lo que va de la promulgación del decreto legislativo a la fecha, este decreto legislativo ya ha sido modificado varias veces. Con los dos decretos legislativos siguientes se modifica el decreto legislativo. Y es más, en los borradores que ya circulan de los proyectos que faltan, se vuelve a modificar el decreto legislativo varias veces. Extensión de la cobertura financiera de salud. Aquí también se señala que esta extensión de la cobertura busca incorporar mayores daños a la lista de daños asegurables. Esto es terrible, porque ¿cómo vamos a asegurar más daños si no aumenta el financiamiento? Es como digo aquí en mi exposición, es como echar más agua al caldo. Lo que tienes que dar más daños y más plata, y eso no ocurre. Pero lo más grave de todo esto es que aparentemente lo que se pretende es reducir daños, porque definitivamente el dinero que se da no alcanza para más. El fortalecimiento del financiamiento de salud. Aquí también tenemos un concepto clave que es sumamente cuestionable, es el concepto de sostenibilidad del Fondo de Seguridad Social. En otras palabras, ya no es de salud, ya es un fondo de seguridad social. Y por otro lado, dice cerrar la brecha insatisfecha en recursos humanos, equipamientos, servicios y otros bienes, y además reducir a salud solo a su carácter de fondo financiero. Fíjense ustedes, reducir a salud
solo a su carácter de fondo financiero. Y agregando a esto, le vamos a señalar que reducir a salud solo a su fondo financiero sin modificar los aportes. O sea, no vamos a implementar los aportes de 9 a 11 o a 10 o a 12 o a 13. No modificamos aportes y además no gravamos las gratificaciones y los aguinaldos a retenciones sociales como corresponde. O sea, sin incrementar más dinero, vamos a optimizar el fondo de financiamiento. Obviamente todo es obvio que ese financiamiento adicional vendrá ¿de dónde? Del sector privado. Él va a ser el componente que van a agregar a esto. O sea, en otras palabras, ya está en la norma autoritativa las facultades para este proceso que estamos viviendo. En conclusión, sobre la ley 30.073, debemos decir que la delegación de facultades pone en riesgo la existencia del concepto de seguridad social y de salud. Liquida esa salud. ¿Quede claro? Ya la ley autoritativa liquida esa salud. La celebración de contratos es ley que permite una estabilidad jurídica de los inversionistas privados con un marco de contratación especial muy flexible y ágil, según el Decreto Supremo 002-2013 SA y el Decreto Legislativo 1155, que vamos a analizar posteriormente. La política remunerativa es usada como un elemento distractor que impide ver la esencia del proceso en marcha. Las compras de clínicas y el mayor financiamiento privado se dan en Lima y en las capitales de las regiones más importantes del país. Por ello es necesario mantener sueldos bajos en estas zonas para que los médicos puedan migrar al sector privado con ingresos equiparables. Las zonas rurales y de mayor pobreza no interesan al sector asegurador privado. La falta de médicos condiciona con el afán expansivo del sector privado. Señor de Cuba, de 10 minutos le queda uno. La política remunerativa planteada obedece a esa necesidad. Estos 3 decretos legislativos que han sido planteados, me voy a referir, lamentablemente por el tiempo, me voy a referir básicamente al último, al decreto legislativo 1155. Este decreto legislativo dicta medidas para mejorar la calidad del servicio y declara de interés el mantenimiento de infraestructura y equipamiento, crea el Observatorio Nacional de Infraestructura y Equipamiento y finalmente, por disposición transitoria y única, hasta el 31 de diciembre de 2013, crea un procedimiento de contratación abreviada al margen de la ley de contratación del Estado. Esto, ¿qué dice este sistema? Sumario y breve, que pues cuando haya algún problema supletoriamente, o sea, adicionalmente se podrá aplicar esta norma. Es decir, contratos breves, abreviados, de corto plazo, por un tema de emergencia. Y han visto ustedes en la exposición que se hizo anteriormente de cuántos millones estamos hablando. Pero el Decreto Supremo 02 del año 2013... Bueno, señor, el tiempo está concluyendo, por favor. Termino. Del 5 de febrero de este año, ya se había aprobado las pautas para este tema. Solamente quiero decirles, por favor, pasa la última lámina que voy a... Ya te perdiste. Situación de salud actual. La siguiente. Regresa. Ahí. Solamente les voy a comentar el primer punto. El mercado de la salud desregulado que tiene nuestro país con tendencia al monopolio. Las normas legales favorecen el traspaso de los recursos públicos directamente a los monopolios privados. Plata del Estado al monopolio privado para brindar atención sanitaria a la población, encareciendo el servicio de forma muy onerosa. Aquí se plantea entonces
lamentablemente no tengo tiempo para plantearlo, la creación de un sistema nacional de salud que pueda regular ese mercado. De lo contrario, lo que vemos en estas grandes inversiones privadas va a ser solamente el fortalecimiento de los monopolios que existen. Contrario a lo que dice la Constitución Política del Estado, en su artículo 61, que señala que es función del Estado luchar contra los monopolios y asegurar que no haya posición de dominio en el mercado. Ese tema inconstitucional se favorece con las normas que se han dado. Y bloquear la aprobación de la ley del Sistema Nacional de Salud no hace sino dejar carta abierta para la apropiación de los monopolios en nuestro país. Yo por eso planteo aquí, como Asociación Médica Peruana, que es importante impulsar la defensa del artículo 61 de la Constitución para avanzar hacia un complemento de lo público con lo privado, donde lo público sea predominante y cuya meta sea la seguridad social universal, que significa atención para todos en nuestro país. La exposición completa la dejo a foro y ojalá que la puedan publicar, porque sí me he quedado realmente bastante preocupado, porque todavía tenía como un 40% más de mi exposición. Gracias. Muchas gracias por su participación.